Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo, regresando al estudio, regresando de los muchos vídeos que hicimos en confinamiento, desde mi despacho en mi casa, como se hacían hace 2 años. Pero ahora que estamos de regreso al estudio, esto no quiere decir que el virus ya se haya terminado, ya podemos volver a vivir como vivíamos antes. No. El hecho mismo de que pueda yo venir implica una serie de cuestiones que antes nunca implicaba. Por ejemplo, ponerme guantes para el patinete y quitarme los guantes con todo cuidado, aprenderme a quitar guantes para poder trasladarme en mi ciudad, etc. Es decir, el virus está allí, el riesgo de la enfermedad sigue allí, el riesgo de muerte sigue allí y va a seguir muriendo gente. La única forma en que vamos a volver quizás algo parecido a lo que era enero o febrero del año 2020 será si se consigue una vacuna y si esta vacuna se puede distribuir, si es enormemente eficaz, es decir, que realmente proteja a la gran mayoría de las personas, a la enorme mayoría de las personas, que se pueda producir y se pueda distribuir en todo el mundo en un esfuerzo que va a ser colosal, absolutamente colosal. Esto es importante tenerlo en cuenta, recordar lo que fue la erradicación de la viruela. Algo así sería la erradicación del virus SARS-CoV-2, que es el virus que nos está afectando, el virus causante de la COVID-19, la coronavirus disease, la enfermedad del coronavirus del año 2019. Pero independientemente de que haya chiflados como Donald Trump, que sigue proponiendo cuestiones de lo más extravagantes para curar el coronavirus desde donde está él, que nunca se ha enterado absolutamente de nada, que no tiene ninguna formación científica ni le interesa, lo último que hacen es promover un antiviral que tampoco hay estudios que digan que tiene ninguna eficacia, pero así ha ido saltando de la cloroquina. Bueno, y si nos inyectamos desinfectante, si nos metemos luz ultravioleta potentísima, cosas así que sus asesores médicos nada más se miran las puntas de los pies y dicen, trágame tierra, mientras este señor va soltando locuras. Y así como ha habido gente que dice todo tipo de barbaridades, que hemos tenido un verdadero boom de locos, la realidad atroz, la realidad innegable, la realidad desnuda, es que esto no lo va a resolver la religión, no lo va a resolver Dios, no lo van a arreglar los filósofos, no lo van a arreglar los sociólogos. La solución no va a provenir de las facultades de ciencias políticas y sociales, la solución va a provenir de los laboratorios científicos, donde hombres y mujeres con un gran conocimiento científico, con una gran experiencia, con un gran esfuerzo y, por cierto, generalmente muy mal pagados, están trabajando todos los días. En este momento hay, si mal no recuerdo, 120 organizaciones diferentes buscando 120 aproximaciones a la vacuna, a ver cuál es la buena. Dependemos de ellos, dependemos de la ciencia. Por primera vez estamos escuchando a mucha gente decir hay que escuchar a los científicos. No escuchen a los charlatanes, hay que atender a los científicos, hay que prestarle atención a los científicos. No todos. Hemos tenido en España, por ejemplo, una presidenta de una comunidad que decidió que ella quería hacer ciertas cosas, la directora de salud no estaba de acuerdo, la directora de salud renunció y se hizo lo que quería la política, porque claro, ¿quién sabe más de epidemiología, infectología, virología e intensivismo que una persona que nunca ha estudiado nada de eso? Estamos en manos de los científicos, estamos en manos del conocimiento. Es nuestra única esperanza. El riesgo es el siguiente. Mucha gente no entiende por qué. Creen que lo que produce la ciencia es como las ocurrencias de los tarados que venden pócimas mágicas, los que dicen el MMS cura la COVID-19. Claro, alguien le pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, bueno, yo lo sé, porque eso cura todo. ¿Y cómo lo sabes? ¿A cuántas personas se han curado? ¿Dónde tienes los datos? Lo que tú quieres es cerrar el camino de la oportunidad de la gente para curarse. No, yo lo que quiero es que me pruebes que puedes curar el COVID-19, el ébola, todo lo que dices que curas. Pues yo no tengo por qué demostrar nada, la gente sabe, yo te digo, pruébalo tú, si te da ébola y lo pruebas, vas a ver cómo tengo razón. Ese tipo de ocurrencias, a nivel Donald Trump, si el dióxido de cloro se utiliza para desinfectar transfusiones de sangre o para desinfectar agua, entonces me lo puedo tomar para desinfectarme yo. No, mire ustedes que el detergente se usa para lavar platos, pero eso no significa que usted si bebe detergente va a estar más limpio por dentro.
Hay sustancias que se utilizan externamente y hay sustancias que se utilizan metabólicamente. Y si no conoce esa diferencia, usted no debería estar opinando, debería estar calladito aprendiendo. Si no entendemos cuál es el proceso de la ciencia, lo que va a ocurrir me alarma muchísimo. Yo soy optimista y soy optimista respecto del progreso, porque hasta ahora, si uno mira hacia atrás, esto no lo digo yo, lo he leído obviamente, no me acuerdo exactamente dónde, pues si uno mira hacia atrás, la historia de la humanidad es la historia del progreso. Se ha avanzado en transporte, se ha avanzado en salud, se ha avanzado en conocimiento de astronomía, se ha avanzado en agricultura, se ha avanzado en transfusiones de sangre, se ha avanzado en medios de comunicación. Si uno mira hacia atrás hay una historia de progreso, sí, con sus baches, con sus caídas, con sus retrocesos, pero estadísticamente lo que tenemos es una enorme historia de progreso. No tengo por qué creerle a los que se acercan y me dicen, no, ahora no. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer una regresión, ir al pasado y allí es donde vamos a encontrar las soluciones, porque el progreso es malo. No, mira, no es malo y lo más probable es que continúe. Y si hemos logrado vencer otros grandes desafíos, o estamos en proceso de vencer otros grandes desafíos, y en ellos incluyo el calentamiento global, pero vencerlos mediante la ciencia, mediante el conocimiento y mediante el acuerdo, no mediante los grititos y las pancartitas y las manifestaciones, sino con acciones reales basadas en la ciencia. Yo creo que va a haber una vacuna y yo creo que va a haber un esfuerzo suficiente por parte de todas las autoridades de todo el mundo para que esta vacuna se aplique a todos los seres humanos y se erradique el coronavirus SARS-CoV-2. Creo que va a ocurrir y creo que va a ocurrir en el plazo de 1 año o 2. Lo que me preocupa es lo que viene después. Cuando se erradicó la viruela, era clarísimo que la medicina estaba manejando una herramienta poderosísima para enfrentar a las enfermedades, el conocimiento. En ese caso con vacunas, como en este caso con vacunas, pero en otros muchos aspectos de la vida, la ciencia tenía estas herramientas del conocimiento para mejorar la vida de todos. Sin embargo, los movimientos anticiencia, los movimientos pseudocientíficos, los movimientos contracientíficos han ido erosionando entre la gente la comprensión, el conocimiento de lo que la ciencia hace por ellos. Mucha gente no se da cuenta de cuánto le rodea la ciencia, de cuánto le rodea el conocimiento. Yo cuando hablo, sobre todo con grupos de jóvenes, con gente de institutos y de colegios entre 11 y 16, 17 años de edad, suelo pedirles una cosa, les digo, miren a su alrededor, miren todo lo que hay a su alrededor. Sus gafas, algunos usamos gafas, esto gracias a ellas vemos, si no, no veríamos nada. Tenemos un reloj electrónico probablemente, tenemos ropa tejida en telares, estamos sentados en asientos de plástico o de metal, estamos dentro de una estructura que confiamos que no se nos vaya a caer encima porque creemos que los ingenieros que la diseñaron hicieron bien sus cálculos de resistencia de materiales, cargas estáticas y dinámicas, etcétera, etcétera. Sus cálculos de suelo, los geólogos informaron correctamente si el suelo era sólido o no y qué tipo de estructura se podía alzar sobre este tipo de suelo para que no se nos cayera en la cabeza, y no estamos aterrorizados de que se nos caiga el techo en la cabeza. Y nada de eso nos lo ha dado la religión, nada de eso nos lo ha dado la filosofía, todo eso es producto del conocimiento. Todo eso es producto del conocimiento acumulado, todo eso es producto del conocimiento independientemente verificado, que es la característica esencial de la ciencia. Cada vez más tenemos grandes cantidades de científicos talentosísimos. Hemos creado universidades de donde salen científicos de un enorme talento, de una enorme capacidad y dotados de unos conocimientos y de unas herramientas metodológicas absolutamente impresionantes, que no encuentran trabajo, que no pueden desarrollar sus ideas, que no pueden hacer sus investigaciones, que viven con contratos basura, con contratos de 6 meses, de 8 meses, que viven con sueldos miserables y que viven sin el apoyo necesario para seguir ampliando el conocimiento. Hay investigaciones, por supuesto, de carácter muy práctico que están financiadas tanto por el dinero público como por el dinero privado, pero hay muchísimas otras investigaciones que al principio nadie sabe para dónde van y que no están siendo financiadas por nadie, que nadie quiere financiarlas, y los científicos se ven sometidos a la terrible obligación de competir entre ellos
por los pocos fondos que hay para la ciencia. En este momento se están invirtiendo cantidades brutales para la ciencia por el miedo que tenemos a morir, por el miedo que tenemos de que toda nuestra forma de vida se vaya al trasto por la pandemia. Pero seguiremos haciéndolo mañana, tendremos la conciencia para seguirlo haciendo mañana, tendremos la razonabilidad, la decencia, la memoria necesaria para decir tenemos que seguir invirtiendo. Tenemos que seguir invirtiendo porque puede haber otras pandemias, pero también tenemos que seguir invirtiendo porque hay que alimentar a la gente, porque hay que luchar contra el cambio climático, porque hay que combatir la pobreza, porque hay que darle derechos a otros, derechos a quienes todavía no los tienen, y parte de esos derechos son los derechos a disfrutar de una serie de bienes económicos que los religiosos y muchas veces la izquierda se niegan a que los reciban, se niegan a que los disfruten, porque el materialismo está muy bien filosóficamente, pero cuando uno quiere bienes materiales, se considera que se ha vendido, se ha entregado al mal. En esta mezcla de religiosidad y política que a mí siempre me ha parecido tremendamente peligrosa. Para resolver todos los demás problemas que tenemos, los plásticos, tenemos un exceso de plásticos, sí, se tiran muchos plásticos, sí, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Rezando? No. ¿Con un tratado filosófico? No. ¿Con un político que hable muy bonito y nos diga todo lo que queremos oír? Tampoco. El problema de los plásticos lo vamos a resolver con conocimiento, conciencia, cambio climático, otros tipos de contaminación, la creación de nuevas formas de obtener energía, la limpieza de los océanos, la limpieza del aire, para enfrentar las pandemias que van a venir, porque hay una pandemia cada tanto tiempo. La gente ya se olvidó de la pandemia del SIDA, de la pandemia del SARS, de la pandemia del MERS. Hemos tenido problemas de salud y los vamos a seguir teniendo. Hay que conservar los bosques para evitar facilitar el traslado de virus de animales a seres humanos. Correcto. Bueno, cuidaremos los bosques y no tenemos que desmontarlos para seguir plantando, para alimentar a la gente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Usando la biotecnología. Todos los desafíos que tenemos como planeta se van a resolver por la vía del conocimiento. Y solo resolviendo esas cosas tendremos vida para disfrutar el arte, para disfrutar la literatura, para seguir disfrutando la música. Solo gracias al conocimiento podremos replantearnos las cosas que tengamos que replantearnos si es que no podemos volver a la normalidad previa, que tampoco era ninguna maravilla, pues estaba llena de problemas. Vamos a recordar esto, va usted a recordar esto, tendrá memoria usted para esto cuando pase la tormenta del SARS-CoV-2, de la COVID-19? Yo espero que sí, yo espero que aprendamos la lección. El ser humano tarda en aprender lecciones, pero la que hemos descubierto es muy importante, y es que juntos podemos hacer cosas maravillosas, incluso encerrarnos todos. Yo recuerdo un viejo cuento de ciencia ficción de Theodore Sturgeon que se llamaba Unir y Conquistar. Y en él, la lucha entre dos hermanos, uno que es militar y el otro que es científico, y cómo se confunden, eso es parte del asunto, pero no es lo esencial. Pero lo esencial es esto: el científico había inventado una invasión extraterrestre, había creado la ilusión mundial de que estábamos rodeados por una flota galáctica que nos amenazaba para matarnos, a todos los seres humanos. No me acuerdo si nos iban a comer, o nos iban a esclavizar, o simple y sencillamente nos iban a vaporizar porque éramos muy antipáticos. El hecho real es que ante esta amenaza global los seres humanos se unían y empezaban a hacer cosas que no habían hecho nunca antes. Y el cuento se llama Unir y Conquistar, que es precisamente lo opuesto del viejo adagio militar de dividir y conquistar, divide y conquistarás. La idea es que se descubre que este científico está en contubernio con aquellos malvados invasores extraterrestres que son nuestros peores enemigos y que han provocado que cambien las relaciones entre seres humanos, entre países, entre comunidades, que todos trabajen juntos por un fin común, por el bien común, por algo como lo que hemos hecho ahora. Porque lo que hemos tenido es un enemigo común, y ante un enemigo común, los seres humanos tendemos a unirnos en sociedad, como lo preveía Theodore Sturgeon.
Bueno, al final, cuando el hermano que creía que su hermano estaba en contubernio con los malvados extraterrestres descubre que no, que los extraterrestres no existen, que todo esto es una especie de proyecciones holográficas y manejo de ondas de radio y demás que está haciendo su hermano precisamente para crear la ilusión de un enemigo común. El militar que había ordenado que mataran a su hermano se intercambia la ropa con el hermano para que lo maten a él y no a su hermano, porque su hermano ha logrado el viejo sueño humano de trabajar unidos por un sueño común. Esto es exactamente lo opuesto de lo que teme George Orwell en 1984. Lo que teme él es que la presencia permanente del enemigo cree la facilidad de control de una sociedad. Esto lo podemos ver, y de hecho lo vemos en Corea del Norte, la idea de un enemigo común, la idea de la guerra permanente, de la guerra eterna, de la amenaza incesante, ha permitido que 3 generaciones de la dinastía Kim dominen Corea como verdaderos monarcas absolutos. Cuando el enemigo común se une a un control absoluto de la población, a un control absoluto de los medios de comunicación, a un control absoluto de lo que puede saber o no saber la gente, el riesgo es ciertamente el 1984 del Gran Hermano o el 2020 de Kim Jong-un. Pero cuando tenemos acceso a la información, cuando tenemos acceso al conocimiento, cuando tenemos acceso a los medios, cuando tenemos periodistas, algunos de los cuales son decentes, desafortunadamente no tantos como quisiéramos, cuando tenemos medios de comunicación, cuando tenemos internet, cuando tenemos redes sociales que funcionan con razonable libertad, con razonable facilidad de intercambio de datos, de información e incluso de desinformación, yo siento que estamos más cerca de que ocurra lo que preveía Sturgeon que lo que preveía George Orwell, porque las condiciones se acercan más a las del cuento aquel de Theodore Sturgeon. Pero para ello tenemos que tener clarísimo que sin la ciencia, sin el conocimiento, no vamos a enfrentar los demás desafíos. Hace años, cuando empezaron los recortes en ciencia en España, si se hizo la campaña de la ciencia no necesita tijeras, yo participé en ella, se pedía que no se recortara en ciencia, se ha exigido en todos los países que se aumente la inversión en ciencia. En muy pocos países se alcanzan cifras del 2, del 3% del Producto Interno Bruto dedicado a la ciencia, siendo que la ciencia y el conocimiento y las patentes hoy son responsables de mayores cantidades del Producto Interno Bruto del mundo que industrias y servicios tradicionales. Y va a seguir creciendo la participación del conocimiento en la generación de riqueza. No olvidemos a la ciencia el día de mañana, cuando haya llegado el momento de poder decir que hemos derrotado al virus. Y mientras tanto siga las indicaciones de los médicos, de los científicos, de los expertos, no de los políticos, no de los charlatanes, no de los chifladitos, no de los inventores de ocurrencias para sacarle dinero a las tragedias humanas más terribles, que eso es de una desvergüenza enorme. Mientras tanto, acuérdese usted de que el virus sigue allí, que su riesgo sigue ahí, solo que ahora que empezamos a desescalar, pues como dice mi amigo J.M. Mulet, ahora hay mascarillas, ahora hay guantes, ahora hay camas para atenderte, pero nada más, es lo único que ha cambiado en estos casi 2 meses de confinamiento. Y si queremos no volver al confinamiento y no tener un segundo brote del que ya nos están advirtiendo los expertos, hágales caso a los científicos y el día de mañana apóyelos como si la vida le fuera en ello, porque la vida le va en ello. ¿No cree usted?